benditas, Señor, pero hoy, Padre, te pedimos que tú estés aquí, Señor, a través de cada palabra que salga de mi boca, Señor. Que tú, mi Dios, pongas en cada corazón, Señor, lo que tú quieres que cada uno de nosotros escuchemos y entendamos, Dios. En el nombre de Jesús, quita cualquier distracción de nuestra mente, Señor. Te hemos adorado y ahora pone en nosotros un corazón dispuesto para escuchar lo que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Y el pueblo dice, amén. ¿Pueden tomar su lugar, hermanos? Bueno, en esta noche mi mensaje se llama Corazón de Siervo. Les voy a pedir por favor que busquen en su Biblia Números 14:24. Vamos a leer un fragmento de ese versículo. Números 14:24. Mi siervo Caleb ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel. No voy a hablar específicamente de Caleb, pero este versículo habla de que Caleb tuvo una actitud diferente y dice el Señor lo reconoce como un siervo fiel. Y en esta tarde, en esta noche, quiero comentarles que en el mundo la iglesia es incomprendida. De hecho, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Jesús también fue incomprendido. Muchas personas lo tacharon de rebelde, muchos lo tacharon de que inclusive podía estar haciéndolo, teniendo un demonio adentro. No sé si han leído esa parte de la escritura. Pues Jesús fue incomprendido y para el mundo, a veces el reino de los cielos o los principios que manejamos nosotros son como el mundo al revés. El concepto de grandeza que tiene Jesús en la escritura y cuando Él estuvo aquí en la tierra no es un concepto de grandeza que encaja con el mundo. Jesús dice, si tú quieres ser grande, entonces te pido que seas siervo de los demás. Él midió la grandeza en términos de servicio y la grandeza de Jesús no radicaba en un estatus o en una posición, siendo que Jesús como hijo de Dios, Él sabía su identidad, Él sabía de qué estaba hecho, Él sabía lo que podía hacer, sabía que era 100% Dios, 100% hombre. ¿Se imaginan? Él se encarnó en forma de siervo y dice la escritura que Él decía, ¿sabes qué? Para mí la grandeza se mide en términos de servicio. Los que estamos aquí estamos expuestos a este concepto de servicio del que Jesús nos habla en la escritura. Y venimos bombardeados del mundo de otro concepto, ¿no? De grandeza, aquel que tiene muchos siervos a su cargo o el jefe que tiene muchas personas que le sirven, aquella persona que tiene un gran poder adquisitivo. Eso en el mundo es un estatus de grandeza, la posición que tienes, el dinero que tienes o lo que tienes, ¿no? Sin embargo, Jesús nos dice lo contrario. Nosotros a veces cuando llegamos aquí nos cuesta trabajo entender eso, a veces nos cuesta trabajo entenderlo y muchas veces nos cuesta trabajo practicarlo, porque el concepto de grandeza de Jesús va muchas veces en contra de los principios que nos inculcaron afuera. Hoy en día, pues muchas personas aquí, no aquí en esta iglesia precisamente, hablo de la iglesia de Jesús global en el mundo. Yo sé que aquí no pasa, hermanos, pero hay mucha gente o muchas personas que aún están luchando con este concepto y buscan tener una posición dentro del cuerpo de Cristo. Y no me refiero a una posición, de algún servicio, sino me refiero a una posición de micrófono. Y no se los digo yo porque estoy aquí, ¿no? Dios me libre. Pero realmente muchas veces la gente busca el ministerio o el servicio que es más llamativo dentro de una iglesia. Y Jesús te dice, para mí no se trata de qué tanto te veas, para mí se trata de la actitud de tu corazón. Entonces, tú puedes estar en algún lugar de la iglesia, en algún servicio, y no quiere decir que el que esté parado aquí sea más grande o mayor que el que está haciendo el aseo de la iglesia. Al contrario, ¿se acuerdan cuando? Vamos a buscar Mateo 20, por favor. Mateo capítulo 20, para que todos recordemos juntos.
A partir del verso número 20, por favor. No, perdón, el versículo 25. Del 25 al 28 vamos a leer Mateo 20, versos 25 al 28. Bueno, a partir del versículo 20, en la escritura se narra cómo la esposa de Zebedeo, ¿quién era? Bueno, Zebedeo y su esposa eran los papás de dos discípulos, Juan y Santiago. Entonces la señora dijo, pues mis hijos son los discípulos de Jesús, voy a acercarme a Jesús. Y Jesús le dijo, bueno, a ver, mujer, ¿qué quieres de mí? Y ella le dijo, ay, Señor, mira, yo quisiera que en tu reino mis hijos, uno esté a tu derecha y otro esté a tu izquierda. Y Jesús, ¿qué pasó? ¿Cómo? Jesús dijo, ¿sabes qué? Esto no me compete a mí, eso lo decide solamente mi Padre. Pero yo te quiero decir una cosa. Vamos a ver el versículo 25. Entonces Jesús, llamándolos, o sea, todos los que estaban ahí, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no sea así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será llamado vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Inclusive, versículos antes dice que los otros 10 discípulos se enojaron con Juan y Santiago. Pobrecitos, ¿no? Porque ellos no tenían la culpa de lo que su mamá estaba preguntando. Entonces imagínense, ¿no? O sea, ellos se conocían entre sí muy bien y de repente dice, bueno, o sea, ¿cómo que él le va a pedir, cómo la mamá de él le va a pedir a Jesús que esté su hijo a la izquierda y a la derecha? También los discípulos no entiendo por qué se molestaron, si al final Jesús les respondió que eso no era posible. Pero bueno, así son las cosas entre nosotros los humanos a veces. Bueno, nos damos cuenta, hermanos, que en el reino de Dios, pues las cosas son al revés que en el mundo, muchas veces, ¿verdad? O así debería ser. Y la iglesia que está aquí nos debemos esforzar para cumplir el diseño original por el que Dios nos creó o con el que Dios nos creó. Entonces, el deseo de Dios es que todos tengamos un corazón de siervo. Imagínense, hace muchos años, bueno, cuando yo tenía como 14 años, escuché una predicación y entonces el pastor en ese momento estaba predicando sobre las personas que son acomedidas o diligentes. Ya ven, no sé si a su mamá les dijo en algún lugar, una persona comedida cabe en todos lados. ¿Alguna vez escucharon eso? Sí, yo también, hermanos, y creo que sí es verdad. Jesús también lo decía. Entonces este hermano estaba predicando y decía que en una empresa había unas pruebas, o sea, había una vacante disponible para trabajar y los de ahí se pusieron de acuerdo para poner una prueba. Al entrar a la oficina pusieron una bolita de papel ahí tirada. Y ya, entonces querían ver la actitud de las personas al entrar. Y muchas personas entraron a la entrevista y salieron y el papel seguía ahí tirado. Sin embargo, una persona entró y levantó ese papel y después fue la entrevista y esa persona resultó que la contrataron por la actitud de servicio. A partir de ahí, yo tenía 14 años y dije, sí es cierto, o sea, ¿cómo es posible que a lo mejor otras personas estaban más capacitadas, pero le dieron el trabajo a la persona que tenía una mejor actitud? Muchas veces eso pasa en el mundo y dentro de la iglesia el Señor te dice, a mí no me interesa tu capacidad, a mí no me interesa tu posición, no me interesa tus grados de estudio, no me interesa tu posición económica, me interesa que tengas un corazón de siervo. Es muy importante, hermanos, que nosotros analicemos nuestro corazón. Un salmo dice, Señor, escudriña mi corazón y ve si en mí hay un camino de perversidad, ve si en mí hay algo que no te agrada, quítalo, por favor. Entonces en esta noche lo que vamos a hacer, hermanos, es orar por eso, es analizar si nuestro corazón tenemos un corazón de siervo. La Biblia dice que el Espíritu Santo escudriña lo profundo de Dios, lo profundo del corazón de Dios. Imagínense, hermanos, cómo no va a escudriñar nuestro corazón. Así que en esta noche ve pensando y dile, Espíritu Santo, ayúdame a escudriñar mi corazón, escudriña mi corazón y muéstrame si mi corazón te agrada. Y muéstrame si mi actitud te agrada. Muéstrame si estoy haciendo lo que tú quieres que yo haga. Así que, hermanos, hoy en día
Pues hay miles de libros que hablan sobre liderazgo, tanto cristianos como seculares. Muchos libros hablan de eso y a mucha gente le gusta. ¿Cómo puedo ser un líder? ¿Cómo puedo ser mejor en esta área? ¿Cómo puedo dirigir mejor a mi personal? Es perfecto que se preparen, es perfecto. Sin embargo, no hay libros de cómo ser un buen siervo, ¿verdad? El que nos dice cómo ser un buen siervo es Jesús a través de la palabra. Y en ese libro, en esa palabra, nos vamos a basar nosotros. Las características de un buen siervo o del siervo fiel que el Señor busca se encuentran en la palabra de Dios. Es lo que tenemos que buscar. Una vez, les voy a contar otra cosa que me acordé. Cuando yo entré a trabajar a un lugar, las señoras de ahí no me querían, porque pues nada más porque yo estaba ahí, ¿no? Yo ni siquiera las conocía ni nada, pero ellas no me querían. Entonces yo le decía, Dios, ¿por qué no me quieren? Entonces poco a poco, yo decía, Dios, ayúdame. Todos los días le decía a Dios que me ayudara, que yo pudiera tener gracia delante de ellas también, porque es complicado estar en un ambiente laboral pues así, donde no te quieren. Y poco a poco, ellas me decían, a ver, Judith, bueno, porque yo estudié algo que a ella les ayudaba, pero me decía, a ver, Judith, se me atascó esta hoja, y aunque yo no estaba ahí para eso, yo estaba ahí contratada para otra cosa, yo me paraba y le quitaba la hoja a la impresora y así, ay, no tengo internet, ni siquiera tenía nada que ver conmigo, ¿no? Y yo, pues vamos a ver, reinicia tu compu, y así, ¿ya la reiniciaste? Bueno, y ya, entonces luego me agachaba y les ayudaba a conectar los cables, y un día uno de mis jefes me dijo, ya no quiero que te humilles ayudándoles a ellas que no te quieren. Y yo le dije, no, es que usted no entiende. Le dije, yo no lo hago para agradarlas a ellas, yo lo hago simplemente porque me nace hacerlo y no me quita nada, pues ayudarlas, ¿no? Pues después me las gané, hermanos. Yo no lo hacía por eso, pero al final Dios me dio gracia. Y al final hasta lloraron cuando me fui del área. Yo ya no tenían ahí quien les desatascara la hoja de la impresora. Y antes de que yo me casara, me hicieron mi despedida de soltera ahí en la oficina y me celebraban mi cumpleaños. Eso, hermanos, se los cuento no para que digan, ay, Judith, qué corazón, no, sino porque lo que quiero que ustedes comprendan o que ustedes vean es que una actitud de servicio te puede abrir las puertas en donde quiera que te encuentres. En la iglesia, muy bien, ¿no? Tú vienes a servir y entramos a partir de la puerta y nuestra apariencia puede cambiar. Si en el tráfico tú estás ahí y de repente te estresas y todo, pues tú tienes otra apariencia de estresado, de frustrado, y entras a la puerta y hoy como que así un aire te llega y dices, ya, mi apariencia de piedad. Entonces tú entras y pues ya, aquí un papel, vamos a recoger o vamos a limpiar esta silla y todo, ¿no? Sin embargo, nuestra actitud no nada más debe ser así en la iglesia, nuestra actitud debe de ser así desde que nos levantamos en la mañana. A veces cuesta trabajo, pero si tú recuerdas desde muy temprano que eres un siervo de Dios, todas las cosas y todo tu día, tu agenda va a estar gobernada por Dios. Toda tu agenda va a estar dirigida por el Señor. Tendrás un corazón dispuesto, porque si tú te planteas y dices, Señor, ok, gracias por este día, gracias porque amanecí, reconozco que soy tu siervo, Dios, y quiero mostrarte a ti en donde quiera que vaya. Entonces tú vas a estar consciente de las cosas. Tú vas a estar consciente, el Espíritu Santo te va a recordar, oye, eso como que no es una característica de mis siervos, pórtate bien, o esa cara que hiciste, o eso que dijiste no estuvo bien. Y entonces Dios te va a estar recordando, el Espíritu Santo va a redarguir tu corazón y tú vas a saber, ok, sí, eso no estuvo bien, me voy a comportar mejor ahora de esta manera o en esta situación. Hermanos, Dios prueba nuestro corazón en circunstancias pequeñas y debemos ser sensibles. A veces Dios nos pone en situaciones para servir a otros y muchas veces no lo vemos. Jesús nos pone en situaciones frente a alguien que tiene una necesidad y a veces no somos sensibles para suplirla. Desde que alguien va caminando y se le cae algo y tú rápido te tienes que agachar y levantárselo, ese es un servicio. Son cosas pequeñas donde Dios prueba tu corazón. ¿Se acuerdan como la parábola del buen samaritano? Decía, hasta hay una canción de Marcos Vidal, ¿verdad? ¿Sí la han escuchado? No se las voy a cantar, escúchenla en la noche, bueno, más a rato en su casa, escuchen esa canción o lean en la Biblia esa parábola.
Pues resulta que el samaritano estaba ahí todo herido y pasaban de largo, ¿no? La gente que sí conocía a Dios, y ahí lo dejaban hasta que pasó una persona y lo recogió, samaritano, ¿no? Y entonces Dios te dice, son pequeñas situaciones o pequeñas cosas en las que yo te pongo para que tú muestres mi amor, para que tú muestres que yo estoy contigo. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Cuando tú eres sensible, te das cuenta de esas situaciones y recuerdas que Dios está ahí para que tú puedas bendecir a otra persona. Cuando tú empiezas un día así y te es difícil, empiezas a romper hábitos viejos de malas actitudes. Y cuando ya llevas así durante 21 días diciendo, Dios, ayúdame, ayúdame, ayúdame todos los días, y tu corazón empieza a cambiar, después ya no te vas a dar cuenta y lo vas a hacer automáticamente. Te va a salir, te va a brotar, porque el Espíritu Santo va a sacar lo que tú tienes adentro. Cuando tú tienes adentro el amor de Dios, te brota. Cuando no, pues entonces vas a sacar de ti pues puras malas actitudes. Hace unos días me recordó el Facebook que en el año, creo que 2015, sí, el pastor Ricardo puso una frase en el Facebook y yo la compartí, entonces el Facebook me lo recordó. Yo ni siquiera estaba aquí en el 2015, pero esa frase llamó mi atención y dice que tu rostro no puede reflejar la gloria que tu corazón no tiene o alberga. Uy, eso está difícil, ¿no? Porque quiere decir que tu rostro refleja lo que Dios ha hecho en ti, que tu rostro refleja la relación o la comunión que tienes con Dios. La Biblia dice que la presencia de Dios nos hermosea. Bueno, o sea, no quiere decir que seamos los más guapos. Quiere decir que tendrás una buena actitud, que tendrás una actitud agradable a otras personas. Y Jesús crecía en gracia y en sabiduría, pero decía que crecía en gracia con Dios y con los hombres también. Sabemos obviamente que después de esto, cuando Jesús empezó a servir, a la gente no le gustaba, pero cuando la Biblia habla de la adolescencia de Jesús, dice que él tenía gracia y favor de los hombres. Asimismo también lo dice de la iglesia del Antiguo Testamento, que ellos, la gente de su alrededor, sabía que ellos estaban haciendo lo correcto para Dios. Entonces, tus dones y talentos y tu llamado revela tu ministerio, pero tu corazón de siervo muestra tu madurez en el Señor. O sea, a ti no te importa que te pongan en un micrófono, que te pongan atrás, que te pongan a barrer, que te pongan a hacer lo que sea. Tú lo haces. No tienes tiempo, pero dices, bueno, voy a sacar un tiempo para hacerlo. No te interesa tu agenda en otras actividades. Tú tienes que ayudar o tú tienes que servir y poder estar en la obra de Dios. A veces nos cuesta trabajo, hermanos, pero tenemos que hacer toda nuestra agenda disponible para que podamos servir al Señor. La Biblia dice en Mateo 7:20, así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿qué actitudes o qué características tiene un siervo de Dios? Judith, ya me dijiste que las cosas pequeñas demuestran mi carácter, que Dios va a ver esas pequeñas actitudes, que Dios me prueba. Ok, pero ¿qué características exactas tiene un siervo de Dios? Hay muchísimas, muchísimas. Yo solamente traigo unas 20, no es cierto. No, solamente traigo tres características importantes de un siervo de Dios. Lo primero es la disposición para servir. Así que escriban ahí, si tienen una libreta o en su celular, en sus notas. Lo primero que Dios va a buscar de mí es que yo tenga una disposición para servir. Entonces, igual que un soldado, el siervo debe estar listo. ¿Sí han visto, no? Cuando ya hay rumores de guerra y todo, los soldados se preparan. Ellos no dicen, ay, no, hoy no tengo ganas de ir a la guerra. Ellos se preparan y se van porque su país los está llamando. Vamos a buscar, por favor, segunda carta a Timoteo 2:4. Capítulo 2, versículo 4. Cuando lo tengan, hermanos, díganme amén. Qué rápido. Segunda Timoteo 2:4, amén. Ok, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo llamó por soldado de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? No que dejes tu trabajo y tu escuela, no. Quiere decir
que donde quiera que estés seas un buen representante del Señor, que donde quiera que estés tengas la disposición para poder servir a otros, para poder ser luz donde quiera que te encuentres. Tú puedes servir en tu trabajo, tú puedes servir en tu escuela, puedes servir donde quiera que estés, en tu casa, porque muchas veces somos siervos en la iglesia, pero no somos siervos en nuestra casa. Entonces tenemos que recordar que somos siervos porque esa es la identidad que Dios nos da. La Biblia dice que si tú quieres ser grande, tienes que ser siervo, tienes que servir a los demás. Y no es que digamos, ok, yo sí, ¿qué voy a hacer? Simplemente es que Dios quiere que el orgullo que tienes en tu corazón se quite y que Él empiece a crecer en tu corazón para que puedas demostrar el amor que Él tiene a los otros. Este verso nos indica que nuestra prioridad debe ser el Señor y que tu agenda debe estar regida por Dios. Y que cada vez que te levantes, tú debes recordar y pedirle al Señor que te ayude a ser un buen siervo de Él, a ser un siervo fiel. A veces vas a ver interrumpidas tus actividades. A veces vas a ver que Dios te va a poner personas o situaciones en las que tú tienes que ser o mostrarte siervo. Y si antes te frustrabas, ahora sabrás que es Dios quien interrumpe tu agenda para poder servir a otras personas. O a veces también Dios interrumpe nuestra agenda para salvarnos la vida, ¿verdad? ¿Sí les ha pasado? A mí sí. Hace unos días, hermanos, quiero contarles un testimonio, que hace unos días se me hizo tarde para ir a la escuela. Eso no es costumbre, bueno, se me hizo tarde. Entonces iba en el periférico, me llevé a mi hija porque solamente tenía que ir un ratito a la escuela. Y cuando yo iba hablando con mi mamá por teléfono, o sea, no crean, iba hablando se conecta al coche, no crean que la llevaba yo aquí. Entonces iba hablando en altavoz con mi mamá y pasé por el periférico un poquito después del Estadio Akron, y de repente volteo y veo que hay un coche con así todo abollado del toldo, y le digo a mi mamá, ay, qué raro, parece como que le cayó algo del cielo. Y entonces había una persona que ya le estaban ayudando, y pues ya me seguí derecho, ¿no? Y mamá, ay, quién sabe qué habrá pasado. Y pocas horas después me fijé en una página que sale del tráfico en Facebook, que un tráiler se le había zafado una llanta y le había caído encima al coche. Y entonces minutos después pasamos nosotros, o sea, eso acababa de ser. Y pues gloria a Dios que el Señor guardó tanto a mi hija como a mí y que no nos sucedió eso. Si hubiéramos ido minutos antes, quién sabe si nos hubiera tocado a nosotros o no. Pero ese día Dios nos guardó. En la noche, Naomi, mi esposo y yo y mi hija vamos a comprar al súper y unas cosas que nos faltaba. Hace 15 días, casi 15 días. Entonces nos estacionamos en el lugar y había junto a nosotros 2 cajones vacíos y en la parte de atrás también estaban vacíos los cajones porque era en la noche. Entonces nos estacionamos de ahí y yo abro la puerta, pero me volteo para agarrar a mi hija y de repente escucho un ruido horrible y empecé a gritar, ¡ah! Pues un coche había agarrado esos cajones vacíos de estacionamiento como camino y se había llevado a nuestra puerta. Si yo me hubiera bajado minutos antes, pues me hubiera atropellado a mí también. Y entonces mi mamá el otro día me dice, le conté todo lo que nos pasó y me dice, Judith, yo doy gracias a Dios porque hoy Dios guardó la vida de ustedes 2 veces. Entonces, hermanos, Dios puede guardarnos y nos puede interrumpir nuestra agenda y a veces nos frustramos y decimos, si hubiera levantado más temprano o si hubiera hecho esto o si hubiera hecho el otro, pero a veces Dios para todo tiene un propósito. Y en esa noche, en ese día, Dios quería guardar mi vida. Y yo así lo creí y por eso también estoy agradecida y quería platicarles esto. Entonces, hermanos, cada vez que tú te levantes, cada interrupción que tengas en tu día, sabrás que no es casualidad. Sabrás que cada interrupción es una cita divina con el propósito de Dios. Vas a tomar las cosas de otra perspectiva y vas a decir, Dios, ¿qué quieres que yo haga? Dios, ¿en qué quieres que yo pueda servir aquí? ¿En qué soy útil? ¿En qué? O sea, tú vas a mostrarte con Dios acomedido, diligente. La característica número 2 de los siervos es que son sensibles a las necesidades. Entonces, hermanos, los siervos de Dios siempre ven la manera de ayudar. Vamos a buscar Gálatas 6:10, por favor. Gálatas 6:10. ¿Ya lo tienen, hermanos?
¿No? Bueno, Gálatas 6:10. Amén. Quiero que lo leamos juntos, por eso los voy a esperar. Gálatas 6:10. ¿Ya lo tienen? Amén. Vamos a leerlo juntos. Así que, según tengamos oportunidad, otra vez, no se escuché, otra vez, hermanos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Muchas veces ayudamos a todos menos a los de la iglesia, ¿verdad? La Biblia dice que tenemos que ayudar a todos, pero que hay una cláusula ahí. Mayormente a los de la familia de la fe. Si tú vas a ser siervo en otro lugar, también tienes que ser siervo y ayudar a tus hermanos. Es decir, Dios te dice, no seas candil de la calle, oscuridad de tu casa. Sirve a tus hermanos, dales prioridad, ayúdales. Si alguien tiene un trabajo o alguien tiene alguna tienda o algo, en lugar de comprarle a otra persona, cómprale a tu hermano, ayuda a tu hermano. Sé una bendición para tu hermano. Entonces, cuando Dios pone a alguien en necesidad frente a ti, te da la oportunidad de servir. Tienes dos opciones: aprovechar la oportunidad o desaprovechar la oportunidad de servir. Yo creo que a partir de hoy, hermanos, todos vamos a estar dispuestos a servir. Fíjense que, pues desde que yo llegué aquí a Guadalajara, me he dado cuenta que hay mucho tráfico. Bueno, eso no es noticia ni novedad para nadie, ¿no? Y yo también me doy cuenta que hay mucho tráfico, bueno, por dos cosas. A veces por las obras que hay en la ciudad, y la otra es porque cada persona que va manejando piensa en sí mismo. Porque si tú pones tu direccional y ven que te vas a pasar al otro carril, rápido le aceleran para que no pases. Entonces, si tú eres de esos conductores, hermano, piénsalo dos veces, porque ahí también puedes servir al Señor. Piénsalo dos veces, porque a veces cuando te lo hacen a ti no te gusta y es incómodo, o sea, porque vas así y en lugar de poder ayudar, de hecho el pastor hace unos domingos comentaba algo sobre eso. Decía que él siempre da el paso a otras personas y yo creo que eso es importante, siempre dar el paso. De hecho, hay carteles en la vialidad que dice ceda el paso. Si tú cedes el paso, obviamente no a todos, o sea, puedes ir uno por uno, entonces tú vas a avanzar más rápido y todo puede fluir más rápido. Así en la vida, si tú ayudas a tu hermano, si tú ayudas a la gente, todo esto puede fluir más rápido, podemos prosperar más rápido, podemos avanzar más rápido. La iglesia neotestamentaria crecía porque tenían en común todas las cosas. Se ayudaban, se preferían unos a otros y estaban ahí. No se ponían el pie para que no pases, ellos se ayudaban. Entonces, hermano, tú muestra que eres siervo de Dios en todo y no pierdas la oportunidad de ser siervo incluso cuando vas manejando. Tú puedes ser siervo ahí. ¿Sabes qué? Yo voy a servir. Ok, Dios me frustra, a veces dices, ¿no? El tráfico, pero yo voy a entregarte esta frustración a ti, Dios. Ayúdame, quiero manejar para ti. Cante, hermano, o sea, vaya en las alabanzas, ponga su Biblia en audio. Recuerde a Dios cuando va manejando y que no se le salga el viejo hombre o la vieja mujer. Amén. No pierda la oportunidad de servir. Así es que, hermanos, seamos acomedidos. A veces les voy a contar otra anécdota, me gusta contar anécdotas. Cuando yo estaba en la universidad, bueno, yo vivía en Coatepec, Veracruz, es un pueblo mágico, por cierto. Y entonces cuando ya fui a la universidad, pues me fui a la capital, que está a 8 kilómetros de ahí. Teníamos que ir todos los días en autobús. Pues obviamente a veces los conductores de autobús no son muy agradables. O sea, agradables en el sentido de que te avientan el cambio o así, te dan un boleto todos mal encarados. ¿Tú cómo puedes servir ahí? Hola, buenos días, gracias. Sé educado, sé amable. Muestra a Dios también ahí. Eso también es un servicio. Quizá no lo sabías o quizá sí y no lo hacías. Así es que, hermano, ahora lo sabes y puedes ser amable también con otras personas. Una sonrisa puede cambiar el día de otra persona. Una vez había una embarazada en una tienda y se veía afligida la embarazada, iba así caminando, así afligida. Y entonces pasa mi hija y corre y la alcanza. Yo dije, ¡ay, la va a tirar! Y en eso le hace, ¡hola, bebé! Y le agarra su pancita y la embarazada le cambió el rostro. Y yo dije, Dios usó a mi hija para alegrarle la vida a la señora en ese momento. Tú puedes ser esa persona que en ese día puedas alegrarle la vida a otra persona.
Tendrá un día a lo mejor complicado, difícil, pero si tú dices buenos días, una sonrisa o algo que puedas hacer la diferencia, tú estás sirviendo a Dios ahí donde estás. Olvida tus problemas y recuerda a Dios, y recuerda que debes tener un corazón de siervo donde quiera que te encuentres. Yo iba en el camión ese día, me acuerdo, como de los primeros días que yo iba en camión. Bueno, ni sabía andar en camión en Jalapa, entonces me perdí, y ahora que lo veo no era tan difícil. Entonces me subí, me acuerdo, y se me cayó un peso ahí por la palanca del conductor, y me dice, no me acuerdo cuánto, 9 pesos por ejemplo, ¿no? Y le digo, sí, pero es que se me cayó, señor. No, que me empezó a gritar, y yo, ay, me fui llorando a mi lugar, ¿no? Y después un muchacho me dijo, ay, no llores, así son todos. Y después le conté a mi mamá y me dice, no, Judith, ahora tú, en lugar de llorar, dile gracias y sé amable con él. Y a partir de ahí lo hice y eso funcionó mejor. Y ese día yo estaba llorando y toda frustrada porque me había tratado mal el conductor. Pero después de eso, cuando cambias tu actitud, entonces Dios te va a bendecir y tú vas a ver la vida de otro color. A veces te van a decir, ¿y tú, cristiano, por qué siempre sonríes? ¿Y tú, cristiano, por qué siempre eres feliz? ¿Que no ves que está el coronavirus? ¿Que no ves que está la recesión? Sí, sí está la recesión, sí está el coronavirus, pero Dios está conmigo como poderoso gigante, amén. Entonces, hermanos, en los pequeños detalles Dios te va a usar. En los pequeños detalles tú puedes servir a Dios. En los pequeños detalles puedes hacer la diferencia y ser luz en medio de la oscuridad. La gente anda muy estresada, la gente está muy distraída, la gente está muy preocupada, pero tú tienes que ser diferente porque tienes a Dios, amén. La característica número 3, los siervos tienen bajo perfil. Anótenlo por ahí, los siervos tienen bajo perfil. Una vez yo estudié el Instituto Bíblico, pero estábamos en una reunión donde una misionera americana nos iba a becar a todos la inscripción de ese semestre. Entonces todos los estudiantes íbamos bien contentos para nuestras becas, ¿no? Y llegamos a una iglesia y había 2 pastores en la parte de adelante. Yo sabía que eran pastores, la mayoría de los que estábamos ahí sabíamos que eran pastores y de una de las iglesias más grandes de Veracruz. Y entonces estaban 2 ahí sentaditos, ¿no? Uno el pastor principal y el otro el pastor asociado. Y de repente llega un compañero, mi compañero bien imprudente, llega y dice, disculpe, ¿se puede pasar para atrás? Ese lugar es para los estudiantes. Y yo, trágame tierra. Y le digo, ¿qué no sabes quiénes son? Y los hermanos, sí, claro que sí. Y los pastores se van para atrás bien sencillos, ¿no? Le digo, ¿qué no sabes quiénes son? Es el pastor fulano y sutano. Y ya me dice, no sabía. Le digo, pues para que seas más humilde, mijito. O sea, hermano, él se creía así porque es muy estudiante, ¿no? Siendo que el conocimiento no es nada. Pablo dice que el conocimiento, las letras te matan. El espíritu vivifica. Lo que tú puedas saber de la Biblia, lo que tú puedas saber de Dios, eso no es nada comparado a una relación personal con Jesús. No les voy a decir el nombre de mi compañero para que no lo busquen en Facebook. Vamos a buscar Gálatas 1:10. Gálatas 1:10. Búsquenlo, hermanos. Rápido. ¿Ya lo encontraron? Gálatas 1:10. Ya se los pusieron ahí, les hicieron trampa. Vamos a ver. Vamos a leerlo. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Eso estaba diciendo Pablo a la iglesia a los Gálatas. ¿Saben qué? A mí no me interesa agradar a la gente, decía Pablo, ¿no? A mí me interesa agradar a Cristo, porque si yo los agrado a ustedes o si esa es mi preocupación, no voy a ser siervo de Jesús, voy a ser siervo de la gente. ¿Tú de quién quieres ser siervo? De Cristo. Yo quiero ser sierva de Cristo. Yo quiero mostrar a Jesús. Yo creo que tú también. Entonces, no te enfoques en agradar a la gente, porque la autopromoción y el servicio no se llevan, no son amigos. No, pues que yo soy acá, yo soy allá. Eso, hermanos, mal, tache. El servicio es lo que te va a promover. La relación que tengas con Jesús en secreto te va a promover en público. Tú no tienes necesidad de hablar. Una vez el pastor me decía, ¿cómo me decía? Más vale ser una sorpresa que una decepción. ¿Se acuerdan? Entonces mejor no hay que hablar.
mejor que nuestro servicio hable por nosotros. Mejor que Dios dé un testimonio de nosotros. Como dice Pedro, que somos cartas abiertas. El Señor puede mostrarle a nuestros líderes, al pastor, la manera en cómo tú puedes servir, la manera en cómo Dios ha tratado contigo, porque somos cartas abiertas. Cuando tú llegas a una iglesia, el pastor Dios le da como esa autoridad de conocerte, aunque no haya platicado mucho tiempo contigo, porque te ve su actitud y todo. También el otro día lo decía, ¿verdad? Que nada más bastaba con escuchar poquito a una persona para saber lo que traía en su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, hermanos, basta con hablar con una persona para darse cuenta de qué está hecho. Y nosotros debemos estar hechos de una relación genuina con Dios. Debemos estar hechos de un corazón de siervo, porque los siervos, hermanos, no necesitan aplausos de la gente. Imagínense, Jesús se hizo en forma de siervo, y hubo un día en que Jesús iba montado en un pollino. O sea, los israelitas creían que el Mesías iba a venir en gloria, en un caballo gigante, con ropa así súper costosa y todo. Sin embargo, Jesús entró a la ciudad en un burrito y le aventaban palmas, ¿no? Y le decían: Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Y él era todo lo contrario a lo que esperaban, todo lo contrario. Él se hizo en forma de siervo. Él no escatimó, dice la Biblia. O sea, yo sé las características de Jesús que dice la Biblia, ¿no? Que es como ese león de la tribu de Judá, o sea, que tiene mucha autoridad, que cuando Juan lo vio en el Apocalipsis, sus ojos eran como fuego, ¿se acuerdan? Sin embargo, cuando Jesús estuvo en la tierra, caminó como un siervo y nos enseñó que tenemos que caminar también como siervos de otros para poder ser grande en el reino de los cielos, no buscando una promoción, sino buscando agradar a Dios. Entonces, Jesús es todo lo contrario al sistema. Nosotros debemos ser todo lo contrario a lo que el mundo nos ofrece, todo lo contrario. Una ocasión en un instituto científico, de investigación, estaban esperando a un doctor prominente que venía para dar una conferencia. Entonces, de repente ven entrar a un muchacho, pues así, medio hippie, con ropa que no espera. O sea, ellos esperaban que llegara con traje y todo, ¿no? Pero llegó esa persona y lo sentaron ahí. Sí, ahí me esperas, ¿no? Ay, ¿dónde estará el doctor? No lo encontramos, ¿a qué hora viene? Y entonces cuando buscaron al doctor, y él dijo: es que yo soy el doctor fulano. Estaban esperándolo a él, pero él venía con otra, o sea, con lo que ellos no esperaban. Hermanos, seamos lo que la gente no espera. No seamos autoritarios, no seamos ególatras. Un siervo está lleno de Jesús, no de sí mismo. La Biblia dice que debemos tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. Cuando tú tomas tu cruz, ¿qué significa? Cuando Jesús tomó su cruz, ¿hacia dónde iba? Hacia la crucifixión. Cuando tú tomas tu cruz todos los días, quiere decir que vas a morir a ti mismo. Todos los días vas caminando con tu cruz y todos los días vas muriendo a ti, y todos los días vas diciéndole: Señor, ayúdame a morir a mí, porque nuestro yo quiere salir, pero Jesús quiere reinar en nuestro corazón. Quiere que llevemos nuestra cruz, quiere que seamos siervos. Después de que Jesús lo crucificaron, ¿qué pasó después? La resurrección. Después pasó un avivamiento en la iglesia. Después creció la iglesia. Vino toda esa explosión que hoy en día nos tiene aquí. Cuando tú tomas tu cruz, cuando tú mueres a ti mismo, vas a causar un impacto en la eternidad. Vas a causar un impacto en tus generaciones. Vas a causar un impacto en donde tú te encuentres, porque estás sirviendo a Jesús, porque estás mostrándote, porque estás mostrando a Jesús. Así que, hermanos, ¿cuántos están dispuestos a morir a sí mismos? Si alguien reconoce tu servicio, pues qué bien lo hiciste, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero que tu corazón no esté lleno de eso, que tu corazón no esté lleno de buscar una aprobación de los hombres, porque de eso no se trata. Que en tu corazón la satisfacción sea el agradar a Dios. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces cuando llegamos a la iglesia con una actitud de servicio
Y luego cuando vamos avanzando y Dios nos va moviendo a otros tipos de servicio, debemos cuidar nuestro corazón de que no se envanezca. Debemos cuidar que nuestro corazón siempre permanezca fiel a Dios. Mateo 10:42 dice: y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Pequeños detalles del Señor. Los siervos, hermano, piensan en su trabajo, no piensan en el trabajo de los demás. No se comparan, los siervos no critican, los siervos no compiten. Los celos ministeriales no tienen cabida en la iglesia del Señor. Este pecado, esto de los celos o la envidia ministerial, es un pecado del sistema religioso. Es un pecado que es muy fácil que la iglesia caiga. Y nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón de ese pecado. ¿Por qué Dios usa a aquella persona y no a mí? ¿Ya viste tu actitud? Entonces, hermano, hay que examinar nuestro corazón. Porque cuando estés ocupado en servir a Dios, no vas a tener tiempo ni de compararte con otros, ni de criticar a otros, ni de mirar el servicio de tu hermano. Simplemente tendrás tiempo para servir y para agradar al Señor. Amén. Gálatas 5:26. Búsquenlo, por favor. Ese sí, búsquenlo todos. Y si me hacen favor de ponerlo en la pantalla, se los agradezco. Gálatas 5:26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Eso dice Pablo. No nos hagamos vanagloriosos. O sea, no te des gloria, la gloria que no te corresponde, ¿no? Irritándonos unos a otros, porque a veces fastidias al hermano de junto, ¿no? No lo irrites, hermano. Envidiándonos unos a otros, lo que les decía, yo quiero lo que yo no tengo, yo deseo aquello que yo no tengo. Y tenemos que cuidar nuestro corazón de esto, tenemos que cuidar nuestro corazón de no envidiar, de no criticar y de no irritar a nuestro hermano. Hay que cuidar nuestro corazón, pero también debemos cuidar el corazón de nuestro hermano. Así también estamos sirviendo. ¿Cuántos de aquí han leído el libro de Nehemías? Levanten su mano. Los que no lo han leído, que son varios, por favor léanlo. Bueno, Nehemías hace una respuesta bien bonita. No les voy a decir dónde está para que lo busquen y lean el libro de Nehemías. Bueno, Nehemías hace una respuesta cuando le dicen: oye, Nehemías, vente, bájate de ahí, deja de construir el muro tantito. Y Nehemías que dice: ¿sabes qué? Estoy ocupado. Si yo bajara a reunirme con ustedes, la obra de Dios se detendría. ¿Se imaginan? Qué bonito. Él fue tan valiente para contestar de esa manera. ¿Tú eres valiente para contestar de esa manera? ¿O te importa lo que diga tu hermano? Tú sirve al Señor sin mirar a la persona de junto. Tú sirve al Señor y Él te va a recompensar. Amén. ¿Cómo te imaginas a Jesús, hermano? ¿Se imaginan a Jesús caminando hace más de 2000 años en la tierra? Jesús tenía la capacidad de atraer a los niños. Los niños son personas difíciles. Yo creo que para que Jesús pudiera atraer a los niños, evidentemente ellos sabían que Él era el Señor y su presencia, su sola presencia, irradiaba a Dios, ¿no? Él estaba caminando y de repente hacía cosas que la gente ni siquiera se imaginaba, ¿no? Hacía cosas que rompían los protocolos, hacía cosas que no concordaban con el diseño o con la mente cuadrada de la gente de aquel entonces y que hoy todavía sigue sin encajar. De ese Jesús somos siervos y de ese Jesús somos seguidores. Un Jesús que caminaba en la tierra atrayendo multitudes. Un Jesús que caminaba en la tierra teniendo compasión. Un Jesús que caminaba en la tierra y lavaba los pies de sus discípulos. ¿Se imaginan?
Tú tienes una identidad que es la de hijo de Dios y tienes la opción de tener la identidad de siervo de Dios. Yo quiero ser sierva de Dios. Yo creo que ustedes también desean ser siervos y siervas de Dios. Jesús lavó los pies de los discípulos. Él no decía, ay no, yo soy hijo de Dios, yo no puedo hacer eso. No puedo rebajarme, a humillarme, a agacharme y lavarle los pies a los discípulos. Lavarle los pies a los discípulos es como si hoy te dijeran que te van a limpiar tus zapatos. Porque antes las personas caminaban y como no había pavimento, pues tenían sandalias y sus pies se llenaban de tierra. Llegaban a las casas y se lavaban sus pies y se lavaban sus manos. Entonces, obviamente los pies de los discípulos pues no estaban muy limpios, ¿verdad? No tenían talco, no tenían... Ellos usaban sandalias y andaban caminando en la tierra, en el polvo. Sus pies estaban sucios y Jesús, el Hijo de Dios, imagínense la escena, agachado para lavarle los pies a sus discípulos y diciéndote, ¿sabes qué? Yo me voy a hacer siervo para que tú tengas mi ejemplo. Jesús era esa clase de siervo aquí en la tierra. Obviamente Dios después, fue la crucifixión, fue la resurrección en un cuerpo glorificado. El glorioso Jesús ahora está en el cielo de nuevo. Pero nos dejó la tarea de ser imitadores de Él. Yo no me imagino a Jesús caminando así en la tierra y viéndose muy altivo. Yo me imagino a Jesús caminando con una compasión en sus ojos, con un amor en sus ojos, con una humildad. Yo me imagino a Jesús que irradiaba amor donde quiera que estaba. Yo me imagino a los discípulos llorando cuando el maestro les lavaba los pies. Yo me imagino, no dice la Biblia. Me imagino que los discípulos podían sentir la presencia de Dios al ver a su maestro hincado. Yo me imagino que Jesús, cuando iba y los niños se le acercaban, los niños querían acercarse porque sabían que era Dios y querían acercarse porque tenía una personalidad tan atrayente para ellos, porque reflejaba bondad, amor para ellos. ¿Qué tenemos que hacer para llegar a la estatura del varón perfecto? ¿Qué tenemos que hacer para ser siervos así? Buscar al Señor, hermanos. Buscar al Señor. El martes el pastor decía, el que habita, estábamos estudiando el Salmo 91, los que vinieron lo saben. Y les voy a recordar eso para que en este tiempo de contingencia nosotros podamos leer el Salmo 21. Decía el pastor que nos los aprendamos, nos dejó de tarea. Los que no vinieron no se salvaron, hoy se las estoy recordando, hoy se las estoy compartiendo. La tarea que nos dejó el pastor el martes fue aprendernos el Salmo 91 y orar el Salmo 91. Pero hay una situación ahí en el Salmo 91, dice, el que habita al abrigo del Altísimo tendrá todos los demás beneficios, ¿no? Los que dice, tú habitas al abrigo del Altísimo. Cuando tú habitas, quiere decir que tú estás dentro, que tú estás inmerso ahí. Cuando estás inmerso al abrigo del Altísimo, al abrigo de Dios, entonces te pareces más a Dios, entonces eres siervo. Y después, varios versículos después dice, ninguna plaga tocará mi morada. Amén. Entonces, hermanos, esa es la tarea que nos dejó el pastor el martes. Se las paso a ustedes hoy. Dijo que después las iba a preguntar aleatoriamente. Entonces, ya saben. Salmo 91 de tarea. De todo lo que acabo de decir, quiero que hoy pienses en lo que te cuesta. Nadie de aquí, ninguno de aquí somos perfectos. Ninguno de aquí hemos llegado a la estatura del varón perfecto, hermanos. Quiero darles la mala noticia. Ninguno de los que estamos aquí. Todos tenemos áreas de debilidad, áreas que nos cuestan trabajo rendir al Señor, áreas en que nos estamos mostrando el amor de Dios. Así que te pido por favor que en esta noche te pongas de pie. Y cierres tus ojos. Cierra tus ojos, por favor. Todos cerrando los ojos. El sábado hicimos una dinámica bien bonita con los jóvenes en la administración y la voy a hacer con ustedes también.
Imagínate la cruz de Jesús. Imagínate la cruz del Calvario. El Señor en la cruz, el Señor Jesús, que en esa cruz llevó todas nuestras cargas, nuestras enfermedades, nuestras dolencias, nuestro pecado. El castigo de mi pecado fue sobre Jesús, el castigo de tu pecado fue sobre Jesús. Y ahora recuerda aquello que te cuesta trabajo rendir al Señor. Puedes decirle: Dios, a mí me cuesta ser humilde. Puedes decirle: Dios, a mí me cuesta esta área de mi vida, a mí me cuesta aquella otra área de mi vida. Y ve a los pies de Jesús y ríndeselo al Señor. Ríndele al Señor lo que te cuesta trabajo. Ríndele al Señor aquello que te impide ser un siervo de Dios. Ríndele al Señor aquella situación que te impide vivir una vida como siervo de Dios. Si no te acuerdas de algo, dile: Espíritu Santo, escudriña mi corazón. Espíritu Santo, escudriña mi corazón y muéstrame lo que no te agrada. El Espíritu Santo va a traer a tu mente aquello que no le agrada. Y cuando ya lo tengas ahí, hermano, presente, ponlo a los pies de Jesús. Ponlo a los pies de la cruz y entrégaselo al Señor. Y dile: Jesús, yo quiero ser un siervo. Jesús, yo te doy gracias porque moriste por mí en la cruz. Yo te doy gracias, Señor, porque tú fuiste siervo y te mostraste siervo aquí en la tierra. Gracias, Señor, porque tu ejemplo, Dios, está en la palabra, porque tu ejemplo hoy lo puedo leer, Señor, y estamos muy distantes de ser como tú, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos, Jesús. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón desinteresado, Señor. Ayúdanos a ser la iglesia que tú quieres que seamos. Ayúdanos, Señor. Pon humildad en nuestro corazón. Pon humildad en nuestro corazón, Señor. Perdónanos, Jesús, si te hemos fallado, Señor, como siervos. Perdónanos, Señor, como iglesia, Dios, si te hemos fallado como siervos, Señor. Porque tú no ves lo que hacemos, tú ves la actitud del corazón. Porque tú no ves, Señor, en lo que nos desvivimos para hacer. Tú ves nuestro corazón. Tú ves, Señor, tú ves el corazón de nosotros. A ti te interesa nuestro corazón, porque tu palabra dice: sobre toda cosa guardada, Señor. Nuestra responsabilidad es guardar nuestro corazón. Hoy te pido que expongas a nuestra mente, Señor, aquello que no te agrada, Señor. Expon a nuestra mente, Señor, aquello con lo que estamos luchando, con lo que estamos batallando, Dios. Y hoy te lo entregamos, Jesús. Y hoy te decimos, Dios, que nos perfecciones, Señor. Porque estamos aquí en tu iglesia para ser perfeccionados, para ser edificados, para crecer juntos como hermanos, para amarte a ti, para demostrar que tenemos amor por ti, Señor, para demostrar que somos siervos y que nos amamos unos a otros, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, como iglesia, Señor. Ayúdanos a tener un corazón de siervo. Hermano, dile: Dios, dame un corazón de siervo. Dios, dame un corazón de siervo. Señor, danos un corazón de siervo. Jesús, danos tu corazón. Danos tu corazón. Danos tus ojos, Señor, para mirar como tú, para mirar con compasión, para mirar, Señor, como tú mirabas, Jesús, para amar, Jesús, como tú amas, Señor, para caminar con rectitud, con integridad, como tú caminaste aquí, Jesús. Ayúdanos como iglesia, Señor. Ayúdanos como tus hijos, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, ayúdanos. Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo. Escudriña nuestro corazón. Tu palabra dice, Espíritu Santo, que tú escudriñas lo profundo de Dios. Escudriña hoy mi corazón.
Escudriñanos hoy, Señor. Escudriñanos, Jesús. Escudriñanos, Señor. Espíritu de Dios, hoy nos humillamos a ti, Señor. Pon en nosotros el deseo de ser siervos tuyos, unos siervos verdaderos, no apariencias, Jesús, no aparentar lo que no somos, sino ser siervos tuyos, sino servirte, Señor, con todo nuestro amor, con todo nuestro corazón. Que cada cosa que hagamos, Señor, te refleje a ti. Que donde quiera que estemos, Señor, tú estés ahí, Jesús, con nosotros, Jesús. Que donde quiera que estemos, Señor, te demos la gloria a ti, Espíritu de Dios. Que te demos la gloria a ti, Jesús. Toma nuestra vida, Señor. Levanta tu mano, hermano, tus manos en esta noche y dile: Espíritu de Dios, moldea mi corazón, moldea mi corazón, moldea mi carácter, moldea mis actitudes, moldéame, Señor. Ayúdame, Jesús, para que en este tiempo, Señor, de dificultades, en este tiempo de rumores, en este tiempo, Señor, donde hay rumores de guerras, donde hay enfermedades, donde hay plagas, donde hay situaciones adversas, podamos reflejar tu amor, podamos confiar, Jesús, podamos ser verdaderos siervos, Señor. Aviva nuestro corazón, avívanos, Señor, avívanos, Espíritu Santo, avívanos, Jesús, Espíritu de Dios, aviva tu iglesia, Señor. En medio de la dificultad, Señor, que podamos crecer. En medio de la dificultad, que podamos verte a ti. Muéstranos, Jesús. Muéstranos, Señor. ¿Cómo caminaste tú, Señor? Señor, tú caminaste en rectitud. Tú caminaste en amor. Solo un toque, Señor. Solo un toque tuyo, Maestro. Rasga nuestro corazón, Jesús. Como el barro, Jesús. Como el barro, Señor. Moldea tu iglesia, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, como un silbo apacible, hoy estás en esta noche aquí. Te podemos sentir, Señor. Jesús, 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 derrama, Señor, de tu presencia, Dios. Más de tu presencia, más de tu presencia, Señor. Más de tu presencia, Jesús. Más de tu presencia, Señor. Más de tu presencia en tu pueblo, Jesús. Tu presencia que transforma, tu presencia que libera, tu presencia, Señor, que está aquí en este lugar, Jesús. Tu pueblo te necesita, Señor. Tu pueblo te necesita, Jesús. Toma nuestra vida, Señor. Hermano, haz un compromiso con el Señor en esta noche. Haz un compromiso de servirle a Dios. Haz un compromiso de buscarlo. Haz un compromiso de rasgar tu corazón. Haz un compromiso de cambiar tu actitud. Haz un compromiso para que hoy el Espíritu Santo haga algo en ti. Dile: Señor, yo te entrego mi vida. Señor, yo te entrego lo que soy. Padre, yo te entrego todo lo que soy. Yo te entrego, Señor, mis debilidades, Señor. Yo te entrego, Señor, todo lo que tú me has dado, Señor, yo te lo entrego, Dios, porque nada es mío, Señor. Mi familia, mi hija, Señor, mi trabajo, Señor, todo es tuyo, Jesús. Todo es tuyo, Señor. Nada me pertenece, Señor, porque yo estoy aquí, Dios, temporalmente, pero mi habitación es
está contigo, Señor. Mi habitación está en tu presencia, Señor. Mi habitación está en ti, Señor. Mi habitación está en ti, Jesús. Tu presencia que transforma, tu presencia que libera. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. No te vayas en esta noche sin hacer un compromiso con el Señor, hermano. Tienes un minuto para pensar y hacer ese compromiso con el Señor. Dile: Espíritu Santo, Señor, hoy me comprometo contigo para ser un siervo. Hoy me comprometo contigo para buscarte. Hoy me comprometo contigo, Señor, para que moldees mi carácter, para que me moldees, Señor, para que moldees mis actitudes. Ayúdame, Señor, por favor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hoy Dios está aquí, hermano. Hoy Dios está aquí para escucharte. Dios está aquí para moldear tu corazón. El Espíritu Santo está aquí para llenarte. Solo da un paso de obediencia. Un paso de obediencia, Señor, para comprometerte con el Señor. En el nombre de Jesús, como iglesia nos comprometemos, Señor, a buscar el bien de nuestro hermano y no solamente el nuestro. En el nombre de Jesús, Señor, te doy muchas gracias, Espíritu Santo, por tu amor y tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, te doy muchas gracias. Gracias, gracias, Jesús, por tu amor.